Esta es la tripa del cerdo que muy comúnmente lo llaman, porque si lo deja más tiempo, eso puede empezar a hacer de que la tripa se rompa muy fácil. y la duda que ustedes tienen, bueno, ¿esto se sella aquí a este lado o se amarra o Frita. Así como ustedes los vieron en el título, bienvenido a un video más de Giram TV. ¿No han tenido curiosidad cómo se hace la morcilla? De pronto algunas personas que no saben. Eso es uno de los platos típicos o comida típica de Colombia. No sé en qué otros países podrán también tener esto en su almuerzo o su bandeja. Por ejemplo, uno de los productos de la bandeja paisa es la morcilla. Y aquí vamos a ver cómo se hace para que usted salga de la duda. Aquí es lo que lleva. De pronto no le agradará mucho algunos ingredientes que lleva esta, pero créame que el sabor al final es muy bacano. Para los que no conocen la morcilla, son tripas rellenas de arroz con empella. Empella, que ya les voy a mostrar qué es eso, es uno de los ingredientes que se le echa a esta morcilla que le da un sabor muy bueno. Necesita estos ingredientes: tripas, necesita sangre del marranito, necesita también la empella que es como una especie de gordito, el arroz que es el que prácticamente nos llena toda la tripa, bueno, cilantro, cebolla y ya usted si desea echarle algunos adobos que son como unos recostilla, un caldo de gallina. Obviamente no puede faltar, por ejemplo, en las comidas el ajo. Un ejemplo, esta es la empella que se utiliza. La empella es un gordo grasosito, pero esto cocinado ahí en la morcilla es un sabor muy bueno. Es el que le da el sabor. Si la morcilla no lleva esto, menuditico, no hay nada, no hay sabor de morcilla. Uno de los ingredientes principales es el arroz. Y bueno, al arroz ya se le echa la empella. Bueno, yo ya me lavé las manos, por eso estoy metiendo la mano acá. El arroz en este momento tiene 3 libras. Eso dependiendo de lo que usted quiera hacer, no hay una cantidad exacta. A este arroz se le echa buena empella. Esta empella en la carnicería costó 2.000 la libra, pero ¿dónde lo conseguimos para que salga así económico y dónde siempre lo va a encontrar? En la plaza minorista. Allá la encontramos. Yo ya hice un video de la plaza minorista para que vayan y lo vean. Esto vale 3.000 pesos la libra. Esta es la bolsa de sangre, costó 9.000. Según esto, un peso de 2 kilos. Esta es la tripa del cerdo que muy comúnmente lo llaman la cagalera. Un nombre no muy llamativo. Esta tripa se tiene que lavar muy bien. Esto vale 3.500 cada una. Esta tripa es la que se va a lavar para poder rellenar. Bueno, esto es algo muy curioso porque donde pasan los desechos del cerdo es donde se va a rellenar. Por eso les decía que para muchos no podría ser muy llamativa esta comida. Yo les digo mucho, esto en Colombia es una comida muy favorita y muy típica. Por ejemplo, la bandeja paisa en Medellín, aquí se consume con su pedazo de morcilla. Esto se debe lavar muy bien. Uno no se confía como la entregan en la carnicería, ¿cierto? Entonces se lavan, muchas personas la lavan hasta con jabón, que es muy popular aquí, que es el jabón Rey. Le echan jabón y aparte estas tripas las echan a remojar un poquito en zumo de limón mandarina. Esto se dejaría unos 2 minutos remojándose en el zumo de limón, porque si lo deja más tiempo, eso puede empezar a hacer de que la tripa se rompa muy fácil. Las personas también la pueden lavar con sal y el limón, naranja agria, limón mandarina. Aquí en el proceso la tripa se voltea completamente, ahí quedó ya volteada para un mejor lavado. Aquí unos cuantos cubos de ricostilla, ajo, bueno, comino molido y especias. Guisa todo. Para esto se utiliza, bueno, hay una manera de lavarlas, unas personas, otras tienen otra. Se utiliza un jabón Rey y se lava 9 veces. Las personas de pronto dirán, pero ¿cómo va a lavar eso con jabón? Si eso es para comer. Pero obviamente es como lo más ideal y eso no pasa nada que la laven así con jabón. Es para que quede mejor aseada y obviamente ya al lavarla con la naranja
o limón mandarina, ya esto va a hacer perder el sabor del jabón y obviamente no va a quedar con este sabor. Se le van echando aquí ya la cebolla, cilantro. Aquí el proceso ya ha terminado con las tripas, ya están limpias, lavadas y aquí ya vamos a proceder a echarle la sangre. Más o menos así. ¿Mm? Más o menos así también, dependiendo porque aquí le puede sobrar. Esta sangre se echa al arroz. Bueno, algo que me faltó destacar, el arroz ya debe estar cocinado, obviamente. La empella se le echa al arroz cruda. No se le puede olvidar echarle sal a esta sangre. Aquí procedemos a echar la sangre. Si usted no sabía, ese color negro que coge la morcilla es debido a la sangre. Llegó el proceso de rellenar, entonces coge la tripita así, le mete los deditos así y usted mismo fabrica un embudo con un envase plástico. Empieza a rellenar la tripa. Una forma que hay que hacer es sacarle los vientos o el aire que queda dentro de la tripa. ¿Para qué se hace esto? Porque cuando esté en la olla hirviendo no se vaya a explotar y se riega toda la morcilla. Se sale el arroz, se le abre un huequito a la tripa. Inmediatamente apenas se lave, importante empezar a rellenar porque si no la tripa después se puede deshacer o ya se va a romper muy fácil debido al líquido de la sal, el limón, etcétera. Aquí se rompió una parte. Ahí lo que se hace es mocharse esa parte que se rompió. Por ejemplo, aquí tenemos una tripa ya. Mire cómo va quedando nuestra morcilla. Por ejemplo, aquí queda la tripa ya rellena. Y la duda que ustedes tienen, bueno, ¿esto se sella aquí a este lado o se amarra o cómo es? No, ella normalmente sella automáticamente cuando está cocinando. Ya por ahí ya queda así, no se va a regar, no se va a salir, no se va a soltar. Otro de los pasos ya es colocar una olla con agua y echarle sal. Importante, no se le puede olvidar. Está la tripa vacía y aquí la tenemos ya rellena. Mire cómo se ve, esto es una culebra, un animal, señoras y señores, para la olla. Se comienza a echar ya la morcilla, se deja unos 10-15 minutos. ¿Cómo es que uno sabe si ya está o no la morcilla? Muy sencillo, con un tenedor la va a chuzar y si le sale el líquido rojo, la sangre, es porque todavía está cruda. De esto yo les hablaba que ella sellaba, o sea, ahí ya no se sale. Por ejemplo, esta quedó muy bien sellada. Aquí ya tenemos la morcilla, ya está lista, mis amigos. Ya la morcilla lista para fritarse. Bueno, aquí ya la tenemos cocinada, miren. Hay dos formas de comerla. Cocinada, recién salida, sabe muy buena. Y la otra forma es fritarla. Ya después les voy a mostrar cómo queda frita, o sea, me sabe mucho mejor frita. Frita es lo típico que ustedes se la va a comer, pero así cocinadita también es muy buena. Y una vez frita la morcillita queda así, mire cómo queda doradita frita. Aquí la vemos ya frita. La morcilla se acompaña con arepa. A esta morcilla le voy a dar un 10. Señoras y señores, un 10 porque está muy buena. Los condimentos se sienten. Y bueno, mis amigos, espero les haya gustado este video. Un video diferente. Nos salimos esta vez para provocar algo de hambre. Un antojo para la gente. A otros no les gustará, otros sí, a otros les fascina. Y espero, mis amigos, que disfruten su morcilla cuando la compren o la hagan, ya que de pronto saben cómo se hace. Nos vemos en un nuevo video. Esto es Giran TV. Chao.